nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, Señor. Que rompa hasta lo más profundo de nuestro ser. Sí, Señor. Que renueve nuestra mente. Sí, Señor. Y que nuestra mente quede cautiva a tu obediencia por el poder de tu palabra. Amén. Que dé frutos al 100, al 60 y al 30, según cada corazón la reciba en tu tiempo. Que así sea. Porque todo debajo del sol tiene su hora. Amén. Y los tiempos, tú eres, oh Dios, quien los determina. Amén. Gracias, Amén. Señor. Dejamos en el uso de la palabra al sacerdote de la casa, ministro de Cristo, para que Dios lo use con poder. Que así sea. Amén. Adelante. Amén, gracias por estar aquí, como siempre. Anoche nosotros estuvimos hablando de, Karina me dice, mi amor, ¿tú quieres hablar mañana sobre la palabra? Porque Brian va para la universidad, porque yo pensaba que le tocaba a Brian hoy. Y ella me dice, no, porque él va para la universidad, tiene un nuevo trabajo, y yo prefiero que yo lo haga. Digo, bueno, déjame sentarme en mi trono de reflexión. No voy a decir qué, pero cuando yo me siento, me enfoco, me concentro, entonces de repente me llegan unos pensamientos del temor, porque hay una persona que yo quiero y aprecio mucho que se sentía atemorizado, con mucho miedo por una situación laboral, y se sintió como desamparado, como sin esperanza. Y yo sentí en el contacto con él, en la conversación, sentí que tenía mucho miedo. Entonces me llegó, bueno, voy a hablar sobre el miedo. Y Karina me dice, ¿por qué? Digo, entonces le expliqué. Entonces, el tema de que vamos a hablar hoy, el tópico es cómo superar el miedo y fortalecer tu fe en Dios. El miedo, todos hemos sentido miedo en nuestra vida. Mucha gente vive constantemente en miedo. Y las razones que producen el miedo, hay miedo que te paralizan, hay miedo que te enferman, el miedo te lleva a la ansiedad y te lleva también al estrés. Hay gente que dice, wow, me duele el cuerpo, estoy estresado, pero todo ese estrés tiene muchas veces que ver con problemas financieros, con problemas de salud y también por falta de esperanza. Cuando la gente no tiene nada seguro, como que no tiene un norte, una dirección para seguir, vive en miedo. Hace 34 años, ahora en noviembre, que yo sentí mucho miedo, y fue cuando yo emigré desde Dominicana hacia los Estados Unidos. Y yo recuerdo que mi padrino, que ya murió, me dio un papelito y me dijo, ponte eso en el bolsillo, en tu cartera, y cuando tú sientas miedo, donde quiera que tú estés, tú lees este salmo, y es el Salmo 23. Salmo 23, versículo 1, 2, 3 y 4. Y yo recuerdo que yo lo leí y me lo aprendí de memoria. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haré descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a repetirlo en voz alta. Sí, vamos a repetirlo en voz alta, porque de verdad, cada vez que yo sentía miedo y leía ese salmo, yo tenía 24 años, 23 para 24,
Y siempre soy agradecido a mi padrino porque eso me fortalecía. Vuelvo y digo, repitamos, grábense lo que es muy importante cuando tengan miedo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Poderoso César. Poderoso. Y es uno de los salmos. Hay más de 35, 31, 35 versículos en la Biblia acerca de cómo enfrentar el miedo. Y de verdad que hoy en estos tiempos que la vida es tan difícil, que todo está tan complicado, las relaciones interpersonales, las relaciones laborales, las relaciones entre padre e hijo, yo tengo miedo de lo que yo estoy viendo los días de hoy, de que la familia, que es la mayor institución creada por Dios, está en peligro porque hay muchas tentaciones, hay muchas desviaciones, hay muchas presiones externas e internas. Y cuando tú ves que la familia comienza a desintegrarse, es preocupante, porque si nosotros como familia no nos fortalecemos, no nos apoyamos en los momentos de miedo, darle un abrazo, darle una palabra de amor, de confianza a un amigo o a un familiar, es importante estar ahí cuando la persona en verdad lo necesita, porque todos tenemos miedo por alguna razón u otra. Yo tomando notas, como siempre, me leo, escribo, saco cositas mejores, porque no me gusta hacer muy largo cuando tomo el púlpito. Pero le voy a dar 3 pasos para superar el miedo y fortalecer tu fe en Dios. El miedo es un tema serio. Algunos miedos tienen su origen en experiencias previas. Hemos sido amenazados o rechazados o heridos. Tal vez hayas experimentado un pánico aterrador, una decepción desgarradora o una vergüenza mortificante. Y tememos que eso vuelva a suceder. Otros temores existen porque tenemos una gran capacidad para imaginar lo peor. Los miedos a un futuro incierto, el miedo al fracaso o el miedo a la pérdida entran en esta categoría. Cualquiera que sea la fuente de tu miedo, cuando dejamos que nos domine, se vuelve tóxico. Aunque ustedes lo crean, hay miedo que es tóxico. Porque, usamos mucho la palabrita tóxica porque es muy moderna. Que tengo una novia pero la dejé porque es muy tóxica. O tengo un compañero de la escuela que cuando lo escucho, cuando habla conmigo, lo que me cree me da una mala vibra. Yo creo que es tóxico, no voy a hablar más con él. Porque todo lo que nosotros concluimos ahora lo resolvemos con decir fulanito es tóxico. Simple y llanamente porque no tenemos un poquito de tolerancia, porque ya nosotros no escuchamos, porque no tenemos tiempo para escuchar. Yo recuerdo cuando los celulares no existían, la gente no era tan tóxica. ¿Por qué? Porque lo que no tiene tóxico ahora mismo, para mí, son los celulares. Todos estamos contaminados con los celulares. Entonces, no tenemos tiempo para escuchar a nadie, pero tenemos tiempo para estar metidos en el celular. Hay personas que necesitan que lo escuchemos. Muchas personas piden a gritos: escúchame, que quiero hablar contigo, tengo miedo, te quiero contar algo, no tengo a quien contárselo. Hay mucha desconfianza también, porque se ha perdido lo que se llama la empatía.
Y nosotros que estamos viendo, yo que soy una persona que me gusta empatizar con todo el mundo, cuando yo veo la poca empatía que hay, me da miedo. Y vuelvo con el miedo porque el miedo nos agobia. Hay personas que tienen miedo porque, wow, va a llegar el día primero y no tengo para pagar la renta. Este mes hay muchas personas que me han hablado de estrés, están estresados, en el trabajo me están dando poca hora, tengo miedo, ¿qué hago? Yo siempre le digo, bueno, no te agobies, vamos a esperar que cuando viene a ver ese problema se puede resolver. No te adelantes, no te agobies, porque las personas están preocupados porque no tienen fe, no tienen esperanza. Y nosotros, los que estamos aquí ya hace mucho tiempo, que conocemos que esto es algo natural, normal, esta época del año los trabajos bajan, porque es la temporada baja. La Florida es un estado que vive del turismo mayoritariamente. Antes era un estado que vivía de la agricultura y del turismo, pero ya la agricultura se fue. Donde había agricultura, lo que están haciendo es casa, vivienda y cosas así. Esto ha crecido muchísimo. Entonces sí, cualquiera que sea la fuente de tu miedo, cuando dejamos que nos domine, dije, se vuelve tóxico. Y cuando el miedo se vuelve tóxico, podemos quedar paralizados por todo lo que pasaría. Sí. ¿Qué pasa si mi cónyuge muere? Los otros días me dice mi esposa, ay, ¿qué yo haría si yo me muero? Digo, bueno, ¿qué yo haría si tú te mueres? Entonces, son miedos que todos vivimos a diario. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si pierdo o le pasa algo a uno de mis hijos? ¿Qué pasa si no tenemos suficiente dinero para jubilarnos? ¿Qué pasa si no cabe caso? La que ya se le está haciendo tarde. ¿Qué pasa si nunca tenemos hijos? A la que no pueden tener hijos. Le estoy dando un ejemplo de todos los miedos que la persona vive a diario. Ahora, la mayoría de nosotros, cuando experimentamos miedo por primera vez, pensamos, puedo manejarlo. Puedo ser un hombre o puedo ser una mujer, puedo llevar esto. Pero después de un tiempo, el miedo se convierte en una carga que parece demasiado pesada para soportarla por más tiempo. Y por lo tanto, el miedo se vuelve paralizante. Por eso Pablo escribe estas palabras en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, a un joven pastor que vivía con temor. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pablo le dice a un pastor que vivía con temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de la celda del miedo? Acuérdense que Pablo estuvo preso y escribió su libro, la epístola de Pablo en la cárcel. ¿Cómo podemos liberarnos de la celda del miedo? Permíteme resumir 3 cosas que puedes hacer para hacer superar el miedo. Lo primero que uno puede hacer para superar el miedo es identificarlos. Hay un momento en que hemos sentido miedo, pero ni siquiera sabía por qué. Hay personas que han sentido miedo y no saben por qué. Si guardas tus miedos en tu interior, permite que tu mente controle cómo te sientes. Todos sabemos cómo resulta eso. Para evitar que esto suceda,
Vuelvo. Para evitar que esto suceda, el primer paso es identificar cuáles son tus miedos. Pregúntate, ¿qué me hace sentir miedo? Luego, en lugar de simplemente pensar en estas cosas, escríbelas. Cuando escribes tus miedos en un papel y lo cuestionas, te obliga a analizar por qué tienes miedo. Las preguntas están diseñadas para desencadenar tus miedos y sacarlo a la superficie. ¿Será este un proceso cómodo? Absolutamente no. El trabajo interior profundo nunca lo es. Sin embargo, si continúas manteniendo tus sentimientos en la oscuridad, más aterradores serán y más desempoderado te sentirás. Una vez que identifiques tus miedos, estarás listo para seguir adelante y para dar el siguiente paso. Elige confiarle a Dios tus miedos. Ahora bien, si eres un fanático del control, esto te resultará difícil, pero si estás tratando de controlar tus miedos, intentando controlar todas las posibilidades, resultados, solo estás empeorando el problema. Cuando digo que estás en una batalla perdida, el miedo da como resultado un comportamiento controlador. Y cuando ese comportamiento no nos da los resultados que buscamos, que suele ser el caso, se intensifican aún más nuestros miedos. El control no tiene cabida en el camino para aprender a superar el miedo. Entonces, en lugar de controlarlo todo, elige confiarle a Dios tus temores. Di: Dios, sabes que lucho con este miedo, pero elijo confiar en ti de todos modos. Te invitaré a mi mundo interior y te pediré que me ayudes a sentir paz. La paz para mí es uno de los valores que yo más aprecio. Yo siempre le digo a mi esposa, porque ella tiene tanto ímpetu de hacer cosas. Yo le digo: mira, tú estás comenzando, ya yo estoy terminando. Yo lo que quiero es paz y tranquilidad. ¿Por qué yo tengo que estar envolviéndome con tantos problemas de la gente? Yo lo que quiero es tirarme en la hamaca allí, a verme soñando, estar tranquilo. No quiero saber de nada ni de nadie, pero que va, yo lo digo de la boca para afuera, porque siempre estoy preocupado por lo que está a mi alrededor. Ella siempre tiene un plan nuevo. Ella habla del futuro como si nunca se nos fuéramos a morir. Y yo le digo a ella: pero ven acá, nosotros no somos dos niños. No, ella tiene proyectos de aquí a 50, 60, 100 años. Yo no sé cómo será, si ella cree que yo soy Matusalén, o yo no sé si ella que ella es la que parió los 90 Sara, yo no sé. Pero yo siempre estoy pensando: pero ¿cuándo que yo me voy a retirar? Bueno, sigo. Wow. La verdadera libertad proviene de liberar completamente el control y confiar en Dios. Cuando sea capaz de hacer esto, el miedo comenzará a perder el control sobre ti. Busca a Dios hasta que Él te quite los miedos. Búscalo. Yo ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque aunque yo vengo de una familia, que mi mamá, como se me quita mi hermana, que no me deja mentir, que mi mamá era miembro de las hijas de María. Yo siempre lo oigo como niño. Yo era miembro de las hijas de María. Bueno, todo el mundo para la iglesia católica. Mamá casi nunca iba. Siempre quedaba en la casa y siempre ponía rodillas y rodillas. Entonces, yo cuando muchacho escuchaba que vamos dando lo evangélico, porque los evangélicos estaban tildados como que eran locos, que vivían cantando. Los vamos para lo evangélico. Y después vámonos para
nosotros estábamos rodeados de iglesias. Después vámonos para la iglesia de Mita en Aarón. Mita en Aarón, que eran de Puerto Rico, pero en Dominicana había un templo que todavía existe, Mita en Aarón. Después vámonos para la iglesia pentecostal. Después vámonos para donde los testigos de Jehová. Entonces uno cuando era muchacho decía, y esto era como si fuera un equipo de pelota, porque ¿cuál es la diferencia de una, de la otra, de la otra, de la otra? Bueno, mi madre nos decía, nada más hay un solo Dios y hay que pedirle de rodillas. Era lo único que ella decía. Mi mamá no iba casi nunca a ninguna iglesia. No se congregaba porque 8 hijos, a tener un negocio de la familia, era la que hacía las compras, porque ella decía que papá no se iba a comprar. Y tenía una Biblia ilustrada. Sí, sí, tenía una Biblia ilustrada, grandota. Era como así, se la sabía Desde el principio a fin. Ya se la sabía. Y cuando papá dijo que iba a comprar allá al mercado a comprar los negocios, ella decía, siéntese que usted no sabe comprar. Entonces iba ella a comprar. Yo no sé cómo hacía todo eso. Venía con su camioneta, que ella acarrea, pagaba un acarreo. Llegaba, se llenaba la bodega, nosotros teníamos una bodega familiar. Después que ella hacía el inventario, al patio, para la casa, porque la bodega estaba al frente y la casa atrás. Después hacer la comida. Yo no sabía cómo ella podía hacer tantas cosas, pero ella siempre sacaba su tiempo para pedir a Dios siempre. Siempre, siempre. Vuelvo y repito, busca a Dios hasta que Él te quite los miedos. Búscalo leyendo lo que tienes que decir a través de la Biblia. Búscalo a través de la oración. Búscalo a través de un grupo de vida, haciendo que la gente ore por ti. Búscalo en otros libros escritos por cristianos. Ve los recursos. Busca de Dios de día y de noche. Trata que Él quite tus miedos. El rey David lo dijo de esta manera en el Salmo 34, versículo 4. Dice, busqué a Jehová y Él me respondió. Él me libró de todos mis miedos. Gloria a Dios. Piensa en eso cuando tengas miedo. Un día puedes despertarte y decir, no tengo miedo. Busqué al Señor y Él me respondió. Él me libró de todos mis temores. Me encanta ese versículo del rey David. Porque a veces cuando uno se despierta en la mañana, hay mal día que tú te despiertas. Tú no tienes un plan ese día. De repente, recibimos una llamada. Cuando tú pensaste que ese día te ibas a tirar a descansar en la hamaca, siempre hay un problema. Y yo siempre digo, es verdad que cada día tiene su afán. La queja de mi esposa es, pero muchacho, tú vives en la calle, ¿cuándo que tú te vas a quedar aquí? Y yo le digo, tengo que salir, porque siempre hay algo que hacer. Yo los miércoles hago mi trabajo de ama de casa, yo hago mi comida temprano. Cuando yo dejo la comida ahí, ya ella está tranquila. Digo, ¿me puedo ir? Ya hice mi servicio. Sí, te puedes ir. Pero como quiera hay queja, porque yo sé que a ella le gustaría que yo haga la comida, me quede aquí con ella, que pasemos el día, que disfrutemos del patio. Pero no, a veces no se puede. Tienes otras misiones que cumplir. Porque hay muchas cosas de una familia tan grande que yo tengo. Siempre, siempre hay algo en la familia. Porque ya Dios te puso tu misión. Así mismo es. La familia, la familia es mi familia. Yo creo que hay una misión que Dios me dio con ella. Amén. Sigo. Me encanta
el versículo de David, cuando dice, no tengo miedo, repito, busqué al Señor y me respondió. Él me libró de todos mis temores. Puede que no te conozca, pero si esto sobre ti, seguramente pasará. Aquí todos pasamos por momentos difíciles. Aquí cada cual tiene su agenda, cada cual tiene un afán. Pero no hay que tenerle miedo, porque Dios nos ha dado el espíritu. No nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Literalmente podemos volvernos locos de miedo o podemos romper con el miedo, identificando qué es lo que tememos. Tenemos que elegir y confiarle a Dios ese miedo y luego buscarlo hasta que nuestro miedo desaparezca. Para obtener la paz interior, para terminar, para acabar con el miedo, entreguémonos nuestros miedos y nuestras cargas a Dios. Él siempre estará ahí y siempre está ahí cuando uno le pide de corazón. Amén. Amén. Voy a añadir algo más. No sé para quién es este mensaje, pero Dios me lo pone en el corazón y lo voy a dar. Cuando llegué a los Estados Unidos, después de haber tenido estabilidad laboral por casi 28 años, desde los 17 hasta los 45 solamente trabajé en un solo lugar. Por varias oficinas, pero mi lugar de trabajo era en el mismo edificio. Cuando llegué a los Estados Unidos, había pasado por 10 trabajos diferentes. Y yo sentí miedo. Miedo a la inestabilidad. Porque el salario era lo que me daba seguridad. Pero un día yo me liberé de ese miedo. Y la única forma de hacerlo, porque era algo que me estaba oprimiendo, fue entender que mi empleador y el que pagaba mi salario no era ese que yo veía físicamente, sino que mi salario dependía de mi padre. Cuando yo entendí eso, yo fui liberada de un yugo. Porque muchas veces cuando llegamos migrantes a los Estados Unidos desde nuestro país, sea el que sea, pensamos que estamos vulnerables y que por esa vulnerabilidad nos pueden abusar y que nos pueden poner a cumplir jornadas que pueden ser francamente inhumanas. Si ese es tu caso, no lo sé, fue el mío. Quiero decirte que no estás obligado a cumplir una jornada inhumana. Que tu salario, cuando tú te pones en las manos de Dios, nunca te va a faltar. Y yo soy testigo de que Dios es fiel y es real. Cuando decidí creerle, es cuando he sido más bendecida. Nunca pensé que desde mi casa yo podía trabajar a mi ritmo, trabajar en mi tiempo, sirviendo, dando un servicio que la gente necesita, pero sobre todo recibiendo una bendición por el fruto de mi trabajo
en la que Dios multiplica sobrenaturalmente. Quiero decirles que nunca había visto $20,000 en mi cuenta. Que nunca había visto ni 5,000. Yo trabajaba hasta octubre del año pasado en Amazon. Y el último día que trabajé en Amazon, literal, mis brazos se querían desprender de mi cuerpo. Esa noche, esa última noche, después de haber estado 4 meses en la casa porque me lesioné y mi cuerpo estaba muy adolorida, yo tenía que reintegrarme y yo me reintegré. ¿Saben qué? Dios quiere que le demos la primicia de nuestro tiempo. Si eso no hubiese sido así, nosotros no estuviéramos aquí. Porque seguramente yo seguiría en Amazon, trabajando mucho, ganando poco y sin tiempo para compartir con mi familia. Pero Dios me puso a prueba y me dijo: necesito que me creas. Dios necesita que tú le creas para que tú puedas ver los grandes milagros, señales y prodigios que va a hacer en tu vida. Pero tienes que creer. Y creer significa confiar. Abandonarse absolutamente a su propósito. Cuando tú seas capaz de tener ese nivel de confianza con tu Padre, vas a entender que nunca la provisión va a faltar en tu casa y que al contrario va a ser multiplicada al 1000 por 1, porque así lo dice su palabra. Yo le dije a mi padre: yo solamente quiero un trabajo donde yo pueda vivir del 10%, porque el resto es tuyo. Quiero que esta palabra sea una palabra de reflexión, porque pensamos que la única forma de subsistencia es un salario, 15 y último o semanal. Dios nos ha dado una capacidad creativa, un don, que cada uno tenemos. Somos emprendedores, somos empresarios, en la medida en que emprendemos confiando que Dios es el que va adelante. Así lo hacen los judíos. Son comerciantes por naturaleza, ellos son sus propios gerentes, son sus propios jefes. Ellos confían en su Dios. Yo los invito a que nosotros también confiemos en nuestro Dios y que nos hagamos uno con Él. Oremos. Vamos a tomarnos, a ponernos de pie. Padre Celestial, gracias por este momento, gracias por darnos tanta abundancia, tanto amor, gracias por las personas que están aquí. Protege, Señor, de día a su casa, a su regreso. Bendice a los que no pudieron llegar. También bendice a los que están en Venezuela, a los que están en Dominicana, a los que están en
Chile, lo que estamos trabajando aquí. La alegría, la esperanza. Gracias, Señor, por estar aquí. Nosotros que amamos y también confiamos que tú siempre estarás adelante con el poderoso Dios. Nosotros agradecemos cada día de nuestra vida. Gracias por darnos esta familia tan grande, tan hermosa que tenemos. Bendícelo todo, Señor. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Besito, abracito. Ahora vamos a confirmar esta palabra con una canción que yo escuché. Me ha tocado Ay, ponte la canción El Rey te mandó llamar. Ay, sí, que se la. El Rey te mandó llamar, vamos a escucharla. Pero no te la pones, no te la pones. Pon esa canción ahí a la Jacqueline. Ay, yo no puedo. La vamos a escuchar. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Con ella. ¿Le dice usted que la predicara? Que la quiero escuchar cantando. ¿Que no te va? Cari, ¿cuál es la canción? El Rey te manda a llamar. Se viste hoy. Ya se lo tenemos que contar. Antes de cantar, yo si eres todo bajo. Por eso es usted que a ella le queda Tranquilo. Y corte.